Bienvenidos a nuestra semana número 3 de trabajo. Durante esta semana y la siguiente abordaremos nuestra unidad número 2, que se titula Filosofía y Educación. Durante esta unidad nosotros abordaremos cuál es la relación que existe entre la filosofía y la educación. Analizaremos también y reflexionaremos sobre el proceso educativo. Identificarán cuáles son las disciplinas filosóficas que tienen por objeto de estudio a la educación y abordaremos la filosofía de la educación en general. En esta semana únicamente analizaremos estas dos temáticas, la educación como proceso de reflexión y las disciplinas filosóficas cuyo objeto de estudio es la educación. Los invito a que analicemos y comprendamos estas dos temáticas juntos. Primero, ¿cuál es la importancia de que exista la reflexión en nuestra vida cotidiana? La reflexión, recuerden ustedes que es la principal piedra para nosotros generar progreso y transformación. Gracias a este proceso de reflexión, los seres humanos somos capaces de generar cambios positivos en nuestra vida cotidiana. Y algo muy importante en la pedagogía es que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos haciendo bien y lo que no durante nuestra práctica. Hablar de práctica no solamente se cierra a la docencia, a una aula, sino lo que estamos haciendo de manera cotidiana al ser actores activos dentro de la educación. Es por eso que les coloqué esta imagen en donde vemos a personas construyéndose una a otra gracias a la reflexión, ese proceso que nosotros vamos generando, los engranes de nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, gracias a que se van empalmando y vamos nosotros analizando qué es lo que estamos haciendo de manera correcta y lo que nos hace falta por realizar, es como vamos a generar estos cambios educativos. Recuerden que la filosofía es todo aquello que nos lleva a cuestionarnos sobre el conocimiento y la creación de la nueva ciencia. John Dewey es un autor que tiene una perspectiva muy puntual respecto al pensamiento reflexivo. Entiende por pensamiento reflexivo el tipo de pensamiento que consiste en darle vueltas a un tema en la cabeza y a tomárselo en serio. Dice que gracias a que nosotros realizamos este proceso cognitivo en el que estamos pensando y somos cuidadosos y persistentes en lo que estamos generando, vamos a crear nuevas conclusiones. Este concepto de reflexión es una condición para entender la profesión educativa, desde la docencia hasta el actuar dentro de una empresa, el diseñar nuevos currículums, el planificar, el poder trabajar con alumnos especiales, etc. Este autor también nos habla de las actitudes propias que facilitan el proceso reflexivo. Son 3: la apertura de pensamiento, la responsabilidad y el entusiasmo. Primero, la apertura de pensamiento, nos comenta el autor que es un deseo activo para que nosotros escuchemos, para que nosotros podamos analizar una opinión que da alguien. Estos datos lo van a hacer de manera más independiente. Vamos a prestar nosotros atención, vamos a abrirnos esas posibilidades de las alternativas, vamos a reconocer que existen errores, pero también que hay ciertas creencias arraigadas en nosotros. Entonces, cuando existe esto, debemos de cambiarlo, debemos de estar abiertos a las nuevas perspectivas, a conocer sobre las demás personas, sobre lo que opinan. Después viene la responsabilidad. ¿En qué consiste esta responsabilidad? Nosotros somos intelectuales, pero también debemos de ser responsables, porque debemos de considerar las consecuencias de lo que estamos aportando y proyectando a los demás. No solo es tener la voluntad de decir algo, debemos reconocer que existe una consecuencia, que este proceso de reflexión lo hacemos, pero que muchas veces no es lo correcto y nosotros debemos de buscar eso. Esta responsabilidad se refiere a lo intelectual, a asegurar la integridad, a ser coherentes y a tener armonía entre lo que creemos
y lo que está en la realidad. La actitud número 3 es el entusiasmo. Es una cuestión muy importante. Considero que es una de las principales, puesto que es una actitud que nos da mayor fuerza intelectual. Un individuo es capaz de despertar entusiasmo en otros cuando está realizando estas reflexiones gracias a un método establecido. Gracias a eso nosotros podemos lograr más, ir más allá de lo que se tiene. La educación no tiene valor si no tiene algo que aportar a los demás. El hombre es lo que es y debe ser. Es un hombre, es un ser biopsicosocial. Estamos abiertos al mundo, tenemos horizontes de nuestras responsabilidades, pero también nosotros debemos ir construyendo esto. Gracias al hecho educativo se puede generar este conocimiento. De acuerdo a este segundo autor, Kant, nosotros podemos desarrollar en los individuos la perfección. Esta perfección se da gracias a la educación. Recuerden que gracias al hecho educativo podemos ir construyendo las facultades humanas. En esta imagen podemos observar que nosotros tenemos diferentes facultades, se van a ir construyendo, se van a ir generando esos engranajes en nuestra razón, en nuestra forma de ser, la cultura. Gracias a todo este proceso que nosotros vamos a desarrollar en nosotros mismos, vamos a poder generar en los demás. Vamos a ir reflexionando porque sabemos que la educación es un proceso dinámico. La reflexión nos va a apoyar en este proceso continuo, va a generar nuevas prácticas. Sobre todo eso, vamos a analizar cuál es lo que es nuevo, lo que es actual. Este análisis y esta reflexión nos va a ayudar a que los resultados alcanzados sean mejores. Vamos a hacer una comparación de lo que se tenía y lo que estamos logrando. Este análisis continuo se tiene que ir realizando para ir moldeando la educación. El proceso educativo debe de ser reflexivo, debe invitarnos a esa reflexión, ese cambio, actualizarlo. Por eso es importante que nosotros como actores educativos nos sentemos, por así decirlo, es una analogía que hago, nos demos esa apertura, nos motivemos para que analicemos qué es lo que podemos cambiar. No es que estemos haciendo mal las cosas, sino que son áreas de oportunidad que nosotros vamos a mejorar y gracias a ese mejoramiento el resultado que alcancemos va a ser óptimo. Esto va a hacer que el proceso educativo sea más eficaz, más eficiente y sobre todo que se vaya logrando poco a poco la calidad en la educación. Esta evolución que se va dando de la enseñanza, de la formación educativa, recordemos un poquito y nos vamos a remontar a la paideia griega, donde se planteaba que el hombre debía de ser educado de manera integral. Esta paideia nos decía que es un acontecimiento histórico, sí, porque gracias a esto nosotros vamos a ir modificando, la civilización se va mejorando, se va actualizando, este proceso de formación del hombre tiene que perfeccionarse. Por eso gracias a este proceso y esta reflexión que hacemos de la historia, las limitaciones que se tuvieron, cómo se fue evolucionando en diferentes autores, diferentes épocas, teorías educativas, nosotros vamos a ir generando este proceso de reflexión más óptimo, más enriquecido, más positivo, por así decirlo. Esto nos va a generar nuevos modos de vivir, vamos a ser personas pensantes y reflexivas sobre todo eso, vamos a pulir poco a poco lo que va surgiendo a nuestro alrededor y esto nos va a dar la oportunidad de ser civilizados. Entendamos civilizados como personas que actuamos entre nosotros, mejoramos, tenemos ese principio de colectividad, no nada más de ser individuales. Es bueno que nosotros desde esa perspectiva llevemos a cabo este análisis de que nuestras aptitudes, nuestras formas de ser van a potencializar a los demás, van a enriquecerlo. La educación es un hecho cultural al 100% y gracias a la evolución que se va teniendo es como nos damos cuenta que estamos aportando cosas positivas al proceso educativo. Analizar la historia y analizar otras épocas nos va a llevar a esto, a generar la cultura. También les quiero comentar en esta diapositiva
que nosotros somos pedagogos y estamos inmersos en la investigación. No podemos aislar este proceso de investigación y análisis con la pedagogía. Todas las áreas y las disciplinas del conocimiento deben de generar este proceso. Considero que ustedes ya lo han analizado en otras materias, principalmente en teoría pedagógica, cuando ven cuál es el método de estudio de la pedagogía. Este método nos da esta oportunidad de realizar este proceso permanente de formación, tanto del pedagogo como los que están a su alrededor y los actores educativos de carácter social y personal. Si yo genero estos cambios, voy a enriquecerlo y a la vez voy a engrandecer mi conocimiento, mi práctica, y sobre todo es que pues los que estamos inmersos en estos círculos académicos de educación, al realizar estos análisis vamos a identificar los problemas que están en la realidad, no solamente los teóricos. Tenemos que adentrarnos a la realidad educativa, investigar la formación inicial y permanente de los docentes y también que los investigadores estén cercanos a la política educativa. Todo lo que establece la sociedad que está en torno a este proceso educativo. La sociedad se rige por cierta política. Veamos la política como el gobierno, la forma de cómo se va moldeando y se va organizando esta sociedad. Entonces, ellos, dentro de esta normatividad, nos establecen ciertas características en la educación. Gracias a esto, nosotros también debemos de analizar cuáles son las mejores alternativas para mejorar el proceso educativo. La UNESCO pues considera que la principal transformación que se va dando en la escuela y en la educación es gracias a la reflexión, cuando principalmente los docentes y los actores educativos realizan este proceso. Cuando reflexionamos, se van sentando las verdades científicas, se van convirtiendo en hechos y estos en opiniones. Por eso coloco esta imagen. Un docente tiene que analizar todo lo que está en torno a la educación. Los educadores aprendemos gracias a ese proceso reflexivo que realizamos. Es importante nosotros llevar a la práctica lo que vamos identificando como bueno, retirar lo que no es tan positivo, lo que no nos está ayudando. Esto nos va a generar modificaciones positivas a nuestra acción. El rol reflexivo que debemos de tener todos los educadores, no solamente los maestros, sino todos los que estamos inmersos en esta parte pedagógica, nos dirigimos hacia primero el estudiante, que es el objeto de nuestro ser, es lo que nosotros vamos a realizar, no nada más en el estudiante, también en tu entorno familiar y pues en todo el contexto que se va generando. Al estar insertos nosotros en esta dinámica pedagógica, vamos a ir desarrollando este rol reflexivo. Gracias a estas reflexiones nosotros vamos a ir enriqueciendo estos procesos. Me gusta bastante esta temática, analizarla con ustedes porque nos da la oportunidad de generar eso desde ahorita, que nosotros seamos reflexivos. Desde que estamos estudiando podemos ir identificando y enriqueciendo nuestro conocimiento gracias a este proceso. Los educadores, hablando también de pedagogía, psicología, etcétera, todos los profesionistas que estamos dentro de este proceso y este análisis de la educación, debemos de adoptar ese rol reflexivo. Debemos ir más allá, analizar el contexto, no únicamente lo que se está aprendiendo en los contenidos. Abrir ese panorama. En la siguiente temática vamos a analizar cómo se va a desarrollar todo este proceso gracias a las diferentes disciplinas filosóficas que tienen como objeto de estudio la educación. Los invito a seguir analizando la temática número 2 de esta semana.